Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Este es el domingo 13 de junio del año 2021. Agradezco poder saludarle y lo hago de todo corazón. Dios les bendiga mucho, 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 mucho. En honor al tiempo, quiero compartirles la palabra del Señor que tengo para ustedes en esta hora. Recordamos que la palabra del Señor es un alimento para el alma, para el espíritu. Interiormente uno se edifica, crece con la palabra del Señor, con lo que ella nos suministra a nosotros esta energía vital que es la vida en el espíritu. Así es que hacemos bien cuando la leemos y más bien hacemos cuando aplicamos, cuando obedecemos esa palabra que el Señor tiene para nosotros. Es rico este alimento espiritual. Cuando uno lo sabe saborear, obviamente que es rico. Así como el alimento físico, no sé cuál es el plato preferido suyo, o qué cosa, o qué fruta, o no sé, algún pastel, pan. A propósito de pan, yo ahí tengo lucha con el pan. Me encanta el pan, me encantan las tortillas, me encanta el pan amasado, me encanta el pan marraqueta, blanquito. Es una verdadera lucha que tengo. Y bueno, con las cosas del Señor también tiene que ser lo mismo, encantarme la palabra del Señor. Y me encanta, claro. Y espero que a usted también. Así es que vamos con ella. Hoy quiero hablarles del único milagro de Jesús que está incluido en los 4 evangelios. Eh, Está en Mateo 14, versículos 13 al 21, está en Marcos capítulo 6, versículos 30 al 44, está también en Lucas capítulo 9, versículos 10 al 17, y está en Juan capítulo 6, versículo 1 al 15, y yo se lo voy a leer por si usted no tiene dificultad para leer, no tiene una Biblia, o vaya a saber uno qué es lo que le pasa, pero yo se la voy a leer. Dice así, en Juan 6 del 1 al 15. Después de esto, el título tiene acá alimentación de los 5.000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Oye, sin contar las mujeres y seguramente niños y adolescentes que había allí también. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Versículo 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, o 12 canastos de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Verso 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, y allá fue él solo. La alimentación de los 5.000 fue uno de los milagros más dramáticos e impresionantes de Cristo. Y aquí podemos recoger algunas enseñanzas, algunas lecciones. Vamos con ello. La primera lección demuestra la profunda compasión que siente el Señor al ver la necesidad humana. Ya leímos en el verso 5. Cuando alzó Jesús los ojos, se dio cuenta y vio que había venido a él gran multitud. Y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Entonces allí estamos viendo que el Señor tiene preocupación, compasión por la gente que acude a él.
por la necesidad de la raza humana, en este caso, porque es para todos, la gran multitud, pasa a ser en este momento la gran cantidad de personas que hay en el mundo entero. Bueno, en aquel entonces había 5.000 hombres, sin contar las mujeres, sin contar los niños, así que había probablemente unos 7.000, 8.000 personas, imagínate. Entonces Jesús tuvo compasión de ellos, y en este versículo hay dos cosas que logramos notar. Vio que había venido a él gran multitud. La gente se había esmerado, se había esforzado, se había sacrificado, porque iba en pos de Jesucristo, seguramente subiendo llanuras, colinas, bajando montes, etcétera. No había un hábitat como el que hoy día puede haber, que estamos rodeados de casas comerciales, de cosas para comer y de cosas así. No, los lugares en aquel entonces en donde Jesús se reunía con la gente, por lo general eran desérticos, no había kioscos, imagínate, no había postes de luz, no había nada de aquello. Por lo tanto, el Señor se fijó en el esfuerzo que la gente ponía para seguirle a Él. Y esto da lugar a que también se fije que es hora de comer. Entonces le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Se fijó en la gente tenía hambre, la gente quería comer. Para ellos era un gusto, una alegría enorme estar con el Maestro, pero también la parte humana, de esa parte humana el Señor tiene compasión de la gente. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor tiene cuidado de su gente. Nosotros como iglesia igual, prediquémosle a la gente, pero también tengamos compasión por ellos. Si tienen necesidades, allí también podemos estar dándole lo que ellos necesitan, porque para eso el Señor nos ha llamado. ¿Te das cuenta? Entonces, qué bueno es el Señor. Cuando nosotros vamos al Señor con nuestras carencias, con nuestras necesidades, el Señor tiene cuidado de nosotros y Él nos va a proveer de aquello que necesitamos. La segunda lección, bueno, como iglesia también podemos hacer lo mismo que hizo Cristo, ¿no es cierto? La segunda lección del milagro de la alimentación de estos 5.000 es que revela el poder creador de Jesús. Versículo 11, ¿te acuerdas lo que leíamos? Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos el poder creativo del Señor. Solamente tiene poquitos panes, tiene muy pocos peces, pero el Señor multiplica. Y donde está la bendición del Señor hay multiplicación, hay abundancia, nada nos falta cuando estamos con el Señor. Él provee para nosotros, Él nos da para comer. Si no tenemos trabajo, el Señor por misericordia nos da trabajo. Si tenemos otro tipo de necesidades, el Señor se las arregla para suplir para esas necesidades. ¡Qué bueno es el Señor! Amén. Revela el poder creador de Jesús. Ese Cristo sigue estando con nosotros. Este Cristo poderoso, creador de milagros, no ha cambiado. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¡Gloria a Dios! Ese mismo Cristo no lo tenemos en cuerpo presente, pero en el Espíritu está con nosotros. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo que puede hacer lo mismo que Jesús hizo con la gente que le seguía. Tercera lección, el milagro señala la importancia de que sus seguidores colaboren con Él en la obra de ministrar las necesidades físicas y espirituales de la humanidad. Versículo 11, después de lo que acabo de leer, dice así, y los discípulos repartían entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuánto querían. O sea, no es tan solo un pedacito. ¿Quieres más? O sea, repítete. Si quieres más, no hay problema. Se te puede repetir. En Lucas 9:13 habla de darles vosotros de comer. En Marcos 6:37 habla de darles vosotros de comer. En Mateo 14:16 dice, darles vosotros de comer. O sea, el Señor quiere que nosotros también estemos allí para colaborar con lo que Él hace. Qué bonito. Cuarta lección del milagro de la alimentación de los 5.000 nos enseña que el pan partido es un elocuente símbolo de Cristo. Mateo, Marcos y Lucas dicen que Jesús partió el pan antes de ser repartido. Jesús es el pan de vida. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor. Entonces, aquí vemos que el pan partido es un elocuente símbolo de Cristo.
del Señor, suficiente para todo el mundo. Hay que creer solamente en Él, hay que ir solamente a Él. La quinta lección nos enseña que Dios quiere abastecer nuestras necesidades en forma abundante. Versículos 12 y 13 dice: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que había comido. Sobró más de lo que había al principio, según el versículo 13. En el principio tenían muy poquitito, pero cuando está Cristo, todo eso es abundancia. Él nos da para nuestras necesidades. Gloria al Señor. Qué bueno es nuestro Señor. La sexta lección: el Señor no quiere que se pierda o se desperdicie absolutamente nada de sus bendiciones. Jesús dijo: recoged, y recogieron, para que no se perdiera nada, ni bendiciones materiales, ni bendiciones espirituales. El Señor quiere que nosotros las derrochemos. Gloria al Señor. Tenemos que cuidar lo que el Señor nos da. No ser botaratas, no botarlo, disfrutarlo. Tanto las cosas materiales que el Señor nos da, saberles dar un buen uso, como así también las cosas espirituales. La salvación, por ejemplo, cuidar esa salvación tan grande que Dios ha provisto para nosotros. ¿Qué más? Los dones espirituales que el Señor nos da. ¿Qué más? Mira, Dios nos ha hecho administradores, mayordomos, de todo lo que Él pone a nuestro haber. Nos da vida, hay que cuidar la vida. Nos da un cuerpo, tenemos que saber cuidar el cuerpo, su salud. Nos da dinero, cuidar el dinero que el Señor nos da. Y Él en la Biblia nos muestra mucho cómo podemos hacer todo esto que te estoy diciendo, y nos da indicaciones para que podamos nosotros cuidar lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Somos administradores, somos mayordomos de los bienes que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Así es que esto quería compartirles. Espero que les bendiga, que les guarde, que les ayude, les motive, y vamos adelante con Jesucristo nuestro Señor. Nos vemos la próxima semana. Que estés muy bien. Chao.